Bienvenidos los que están aquí. Yo he titulado este mensaje Luminosos. ¿Recuerdan que vimos un mensaje el domingo pasado? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién lo recuerda? El que no lo recuerde no toma café. ¿Cómo se llamaba? Optimista. Optimista se llamaba el mensaje. Amén. Así que yo espero que lo tengamos en cuenta, que lo podamos nosotros tener en cuenta. Y uno de los sinónimos, ¿recuerdan? De optimista fue luminoso. ¿Sí lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? No, ustedes no les volvemos a dar libretas ni esferos, nada, porque tampoco los trajeron. Tome nota. Luminosos. Entonces, luminoso pues no es otra cosa que alguien que alumbra, alguien que genera luz, que resplandece, ¿sí? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Donde se encuentre, luminoso, eso significa. Y vamos a mirar qué nos dice la palabra. Vayamos a Mateo capítulo 4, verso 14 al 16. Mateo 4, verso 14 al 16, dice, lo voy a citar en la TLA, traducción en lenguaje actual, dice, así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías cuando escribió, escucha, tierra de Zabulón, que está cerca del gran mar. Escucha, tierra de Neftalí, que estás al oeste del río Jordán. Escucha tú, Galilea, tierra de extranjeros. Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz, una luz alumbrará a los que viven en sombra de muerte. Y esto, Mateo está recordando la profecía que Isaías había dicho cientos de años atrás, refiriéndose a la persona del Señor, ¿qué? Jesucristo. Amén. Mateo está haciendo un recorderis de la profecía descrita en Isaías, donde dice que la tierra, la gente que vivía en oscuridad y en muerte, le alumbraría una gran luz. ¿Quién era esa luz? Cristo. ¿Sí? Cristo era esa gran luz. Amén. Mateo 5, verso 14 al 16. Mateo 5, verso 14 al 16 dice, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. ¿Y muestre qué? Cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Esto, el consejo que nos da el Señor a través de Mateo, nos está diciendo ustedes son luz. ¿Sí? Son luz. ¿Luz de quién? De Cristo. ¿En dónde? En el mundo. Amén. Somos luz de Cristo en medio del mundo. Y dice que nadie enciende una luz y la pone por allá debajo de un cajón. ¿Sí? Nadie. Estas noches que tenemos nuestra sala llena de cajas de oportunidad evangelística, porque tuvimos que seleccionarla y acomodarla diferente a la vez pasada, pues los conectores quedaron sellados, tapados por las cajas. Y nosotros en la noche ponemos una lamparita que nos ayuda a ver si, no sé, nos levantamos para ir al baño, nos ayuda a ver para no tropezarse o quedar a tientas. Pero como todas las tomacorrientes quedaron cubiertas por las cajas, entonces colocamos una pequeña lamparita de un battery bank en cierto lugar alto, para que nos dé luz en la noche. O sea, ¿luz en dónde? En la oscuridad. Y podamos ver. O sea, la luz se pone en un lugar alto, donde alumbre, ¿verdad? Esto es referente a nosotros. Si somos luz, no podemos estar apagados. Hay personas que no saben que nosotros somos creyentes. ¿Sí?
O hay personas que donde lo supieran dirían, ¿usted es creyente? Ay, con esos escándalos que arman esa casa. Con esa gritería, todo lo que he escuchado, usted, mi vecino, ¿sí? Entonces, tenemos que alumbrar correctamente, tenemos que ser luz correctamente. Y aquí nos dice de manera especial en el verso 16, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hoy en día, y esta generación, en particular esta generación está cansada de escuchar gente religiosa. Esa es una verdad. Hasta uno le da jartera escuchar gente que mantengan a Dios en la boca, pero que sus actos no lo reflejen. Debe ser al contrario. Mostremos que Dios está en nosotros con nuestros hechos, con nuestros actos, con la manera como hacemos negocios, con la manera como tratamos a nuestros padres, con la manera como tratamos a nuestro cónyuge, con la manera como tratamos a nuestros hijos, con la manera que tratamos aún a nuestros vecinos difíciles. Ahí mostramos la luz del Señor, con hechos. Yo creo que el mismo Padre Celestial está cansado de personas que de labio lo honramos, pero nuestro corazón está lejos de Él. No perdonamos, no olvidamos, vivimos en el pasado, nos quejamos, nada nos gusta, nada nos sirve, malo si llueve, malo si hace sol, malo si hace calor, malo si hace frío. O sea, ¿cómo? Y entonces, sin darnos cuenta, cultivamos un espíritu quejambroso o quejumbroso. Un espíritu que por todo se queja, nada le alegra, nada le gusta. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Yo voy a insistir en eso todo este año, con la palabra, porque los cristianos tenemos que marcar la diferencia. Y tenemos que marcar la diferencia en todo, en la manera como hablamos. La Biblia dice que sean gratos, ¿qué? Que sean gratos, ¿qué? Gracias, amor. Ahí hay agüita fría, hay agüita con sabor a limón, hay café, hay aromática, bueno, lo que usted desee. Si alguien se toma un tinto y luego quiere agua, pídala. Ok, esto es con comerciales y todo. Entonces, nosotros tenemos que aprender, dice, gratos sean los dichos de mi boca. ¿Para quién? Para Dios. De hecho, no solo los dichos de mi boca, mis pensamientos. ¿Ustedes sabían que a veces uno piensa cosas feas de los demás, de uno mismo, de la vida? Y uno podría decir, nadie me ve, Dios te ve. Dios te ve, ¿sí? Dios te está viendo. Entonces, ser cristiano realmente va más allá de venir a una reunión, de hacer un devocional, tiene que ser llevado a los hechos, todos los días. Y la única manera de que eso sea llevado a los hechos es que nosotros oremos a diario, que nosotros cambiemos la dinámica que traemos. Si venimos haciendo la misma cosa por años, y hemos visto que no cambiamos porque pensamos que es el Espíritu Santo que en algún momento viene con una vara mágica y hace ¡pling! Ya, cambió. Y usted al otro día se levantó todo caballeroso o toda una dama pulcra y de su forma de hablar. No, tiene que haber un hecho de parte de nosotros. Estamos equivocados si creemos que es mágicamente. Si no, tendríamos que quitar de la Biblia donde el Señor dice arrepiéntanse. ¿De quién sería el trabajo de arrepentirse? ¿De Dios? ¿De quién? De nosotros. ¿Sí? Cambien su manera de pensar. ¿De quién sería el trabajo? De nosotros. ¿Sí? Si logramos desarrollar profesiones, ¿sí? Blanquita, para que sea una excelente mujer que trabaja con costuras, bueno, todo lo que hacen en costura, ahora mismo se me dan los nombres, pues seguramente tuvo una formación, tuvo que sentarse, aprender, saber cómo se enhebra la aguja en la máquina, cómo funciona, a qué velocidad corren las manos, etcétera. O sea, hay una cantidad de técnicas que tuvo que aprender en un día, en una noche. ¿Cuándo? Tuvo que entrenarse. Y ahí viene un proverbio de las abuelas. La práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Yo veía a mis hijos jugar fútbol
Y al principio no eran como, no tenían ese nivel que tienen ahora de fútbol. O sea, juegan muy bien, ¿sí? Joel era medio robótico, ¿sí? Johnny se diga, tronco derecho, tronco izquierdo, Daniel, no, ahora uno juega con ellos y ya, o sea, lo rebasan, lo pasan, se lo llevan por delante. ¿Por qué? Y yo veía que ellos aprendieron mirando. Colocaban jugadores de alto nivel y veían ciertas jugadas y luego cuando íbamos al parque los veía yo practicarlas hasta que la lograban. Entonces la práctica hace ¿qué? Al maestro. Pero tenemos un problema. Cámbiame, Dios. Si tú quieres que yo cambie, cámbiame. ¿Por qué no me cambias? Porque ese no es trabajo de Dios. Es un trabajo que hace el Espíritu Santo de nosotros si queremos, si lo involucramos, si le decimos, Espíritu Santo, ayúdame a mantener mi bocota cerrada. Ahí el Espíritu Santo actúa. Porque hay una intención nuestra. Porque fue a nosotros que Dios nos dijo, cambien su manera de pensar, renueven su conducta, dejen atrás las cosas del pasado, piensen en todo lo bueno, lo justo, lo honesto, lo puro. ¿Recuerdan que lo vimos el domingo pasado? Entonces ese es un trabajo de práctica, de practicarlo a diario. Voy a cerrar mi boca, hasta que uno aprenda a tener la boca cerrada. A veces criticamos a todo el mundo, pero cuidado, nos van a criticar a nosotros. Todo lo criticamos. En serio, o sea, ese es el deporte nacional, criticar. Y alguien decía, ¿y si no critica uno, entonces de qué hablamos? No, uno puede hablar con las personas. Yo le enseño a mis hijos, si ustedes van a una reunión donde hay personas mayores, bueno, de todas las edades, hágale preguntas a esa persona. ¿Y tú en qué trabajabas antes? ¿Y tú qué estudias? Las personas les encanta, está comprobado, las personas les encanta hablar de su vida. Esta semana tomábamos un transporte para ir a llevar algo a la casa de mi mamá y el señor del taxi, del carro venía callado, nosotros también, yo venía escribiendo unos mensajes, pero ese silencio es incómodo. 5 personas en un carro y todos callados. Entonces yo al final le dije, ¿y qué más, vecino? ¿Cómo le ha ido? Me dijo, pues bien, ahí vamos, no sé qué tal, esto, lo otro, por allá se robaron un carro y me empieza a contar su vida. Y fue tanto, yo le empecé a hacer preguntas y me empieza a contar y nos contó que hasta nos carcajeamos de la risa ahí porque él cuenta que lo iban a robar un día, va en un colectivo, lo van a robar, él se agarra con los ladrones, a él lo apuñalan varias veces en la pelea por defender su maleta, porque él llevaba todo su salario ahí, bueno, llevaba sus cocas del almuerzo, ¿sí? Lo cierto es que él pelea por esa maleta y la logra salvar, gracias amor. La logra salvar, vea, hoy es doble. Logra salvar la maleta pese a que lo habían apuñalado, se agarró con los ladrones. Y oh sorpresa cuando nos dice, pero imagínense, en el hospital me robaron todo, hasta los papeles, ¿sí? Casi me hago matar por esa maleta para saber que mientras me atendían en el hospital, casi muriéndome, se robaron todo. Entonces nos reíamos mucho con ese señor. Esto para ilustrarles que a las personas les encanta hablar de sus historias. Si no me cree, haga la prueba. Cuando usted no sepa qué hablar con alguien, pregúntele, oye, ¿en qué trabajas? ¿Y qué hacías antes? ¿Dónde estabas hace 15 años? ¿Qué hacías hace 20 años? Se van a dar cuenta que las personas le brillan los ojos y empiezan a contar su vida, lo que hacían, en dónde trabajaban, en dónde vivían, cómo lo hacían. Y ahí empieza una charla. Ahora, esto tiene que ver con practicar. Nosotros tenemos que aprender a ser luz. Primer paso, ¿sí? Primer paso, tengamos una actitud de cambio. Esa parte nos corresponde hacerla nosotros con la ayuda del Espíritu, ¿qué? Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Yo he tenido que orar muchas veces, Señor, ayúdame a guardar silencio, aquí no voy a opinar. Y el Espíritu Santo me ha ayudado. Y en una ocasión me lo recordó a través de mi sobrino David. David es el que toca la guitarra, hoy no están. Y yo fui a recogerlo del jardín, apenas hablaba, chiquitico. Y recuerdo que yo no sé, yo dije algo y David dijo, cállate la jeta. Yo dije, ay, este chinito, ¿dónde escucharía? Pero yo no lo regañé, yo lo agarré, fue a picos a David, ¿cierto? Pero para mí
para muchos podría haber sido que el niño estaba diciendo una grosería o estaba diciendo algo mal. No, yo lo entendí porque en ese mismo contexto, a través de un amigo, el Señor una vez me habló y me dijo, cállese la boca, ¿cierto? Cállese la boca, usted no cuente sus proyectos, sus planes, porque la gente es más envidiosa, usted no los cuente. Y yo en esos días le había contado a alguien algo que no tenía por qué haberlo contado, era de mis planes, y el Espíritu Santo me lo recordó a través de David, imagínense, en ese contexto, ¿sí? Ay, pero Dios habla así a los hijos de madras, no. Pero como me lo había hablado a través de un amigo muy puntualmente, porque yo le había hablado que él me diera un consejo y me lo dio en esos términos, usó a mi amigo hablaba así como medio brocha, ¿cierto? Pero luego en ese mismo contexto me lo recordó a través de David. David apenas hablaba, ¿sí? Y para mí fue Dios, e inmediatamente Dios me está recordando algo. Entonces, cuando le pedimos guía al Espíritu Santo que nos ayude al cambio, ahí comenzamos a brillar. Y a brillar no hablo de estrellas, no, hablo de iluminar a otros, de que nosotros realmente mostremos con nuestra conducta y con nuestras buenas acciones, le modelemos a los demás que se puede vivir diferente. Se puede vivir diferente. ¿Amén? Amén. Esta semana pasaba yo por la escuelita donde yo estudié toda mi primaria y a mí un consejo que dio la rectora, yo no me acuerdo muy fácilmente de los nombres de personas, pero de esa señora me acuerdo su nombre, Esther de Vaquero. Era una señora mayor y recuerdo que nos dio una cátedra magistral un día ahí en una charla que le dan a uno ahí. Yo tendría por ahí 8 años y ella dijo, ustedes pueden tener su ropa remendada, pero ustedes pueden vivir limpios. A mí eso me caló en el alma. Nos dijo más cosas, pero en particular esa es una cosa que yo procuro. Yo procuro siempre que mi ropa esté bien, que mi hogar esté limpio, esté cómodo, así sea pequeño, que sea un lugar grato, ¿sí? Y nosotros tenemos que practicar los consejos que el Señor nos da en su palabra, mejorar en la conducta, cómo tratamos a los demás, cómo hacemos los negocios, cómo realmente ejecutamos un trabajo, una tarea. Desacostumbrémonos, volvámonos personas desacostumbradas. ¿De qué debemos desacostumbrarnos? De hacer el trabajo mecánico. Hagámoslo mejor cada día. Hagamos las cosas con excelencia. Amén. Amén. Hagámosla con alegría. Ya, nosotros somos una congregación pequeña y yo procuro siempre junto con mi familia y el equipo de compañeros de ministerio que sea cómodo, que sea grato el estar acá, ¿sí? Esperen y verán que Dios nos bendiga mucho más con instalaciones, con lugar, que ese lugar sea toda una experiencia para el que entre ahí. El sentir, el conocer el verdadero amor, la iglesia. En Hechos vemos un dibujo de la iglesia primitiva donde dice que todos tenían las cosas en común. Es decir, lo que te dolía a ti, Adri, me dolía a mí, nos dolía a todos. Orábamos por eso, nos preocupábamos. ¿Recuerdan que todos estuvimos orando por Nati? ¿Cierto? Cuando su cirugía, bueno, y por Adriana, ¿cierto? Y por su familia. Todos estuvimos orando, o sea, nos involucramos en una situación que pudimos haber dicho, ay, no, allá, esperemos, ay, qué pena. No, nos involucramos, vamos a orar, que quede bien, que no va a quedar caminando mal, bueno, ¿cierto? Todos oramos y ahí las vemos, radiantes. Entonces, tenemos que involucrarnos. Esa es la iglesia primitiva, esa es la manera de alumbrar, esa es la manera de ser luz. Génesis capítulo 1, verso 4, lo cito en la Reina Valera 60, dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ustedes saben de qué habla esto, aunque estaba hablando de la luz del sol, de las nubes y la oscuridad que hay en la noche, está hablando de la luz y las tinieblas. ¿Ustedes sabían que esta es la plena definición de la palabra santo? Santo significa separado, apartado de, ¿sí? Apartado de. Santo. Santo no es alguien que levita y tiene una aureola aquí blanca, no. Santo es alguien separado. ¿Qué significa santo?
Apartado. ¿Usted le ha pasado que aparta algo? Voy a apartar esto para mañana. O voy a separar esto para la semana. ¿Sí? Uno separa cosas, ¿cierto? Pues la palabra santo significa separado. Y en Génesis dice que cuando Dios creó la luz, vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. De esa manera tenemos que estar nosotros, estar separados de las tinieblas. ¿Vivimos en el mundo? Sí. ¿El mundo está vuelto un caos? Sí. Pero nosotros podemos separarnos, es decir, actuar de manera diferente a como todo el mundo actúa. ¿Actuar de qué? ¿De manera qué? Actuar de manera diferente como todo el mundo actúa. Eso es lo que significa santo. Entonces, la luz es buena y tiene que estar separada de las tinieblas. Ay, pastor, ¿y entonces cómo hacemos para predicarle a los que andan en la oscuridad? Bueno, tenemos que acercarnos, ¿sí? Eso no significa nos fuchilis, no. Está hablando de no vivir de esa misma manera, de actuar de esa misma manera, ¿sí? Hace poco alguien acá me decía, yo le decía, ¿cómo está tu trabajo? Y me decía, pues bien, pero hay una atmósfera tensa porque están ahí varios compañeros de trabajo como contra la empresa y me quieren montar en el bus. ¿Y tú cómo te has comportado? Le decía yo a esa persona y decía, no, pues yo he mantenido como el margen, como no quiero que me metan ahí en la colada. Eso es ser separado, ¿sí? Yo no tengo por qué, es que los demás se quejan, es que los demás van a armar acá un sindicato. Nada, yo hago mi trabajo, me limito a mis funciones, cumplo con responsabilidad. Yo no vine aquí para armar un sindicato, me pagan por trabajar y voy a hacerlo con excelencia. Y el que esté armando sindicatos a lo mejor es porque guarda cosas, porque no está en el espíritu correcto, a lo mejor laboral, etc. Entonces eso es separado. Isaías capítulo 5, verso 20, lo cito en la versión TLA, traducción en lenguaje actual, dice, Isaías 5:20, dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes que dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz? También dicen que lo amargo es dulce. Esta es una palabra de las más confrontantes que encontramos en el libro de Isaías. ¿Qué mal les va a ir? En otra versión, en la Reina Valera, dice, ¡ay de los que a lo malo llaman bueno! ¿Sí? Está hablando de separación. Tenemos que decirle a las cosas como son, ¿ya? Si algo es pecado, hermano. Es pecado, es un error, ¿ya? A veces en eso como que no. Veía esta semana una noticia donde quieren prohibir a nivel mundial, lo están moviendo a nivel mundial, de que los cristianos o los médicos no puedan hablar con una persona, por ejemplo, homosexual o con una mujer lesbiana, que no pueda decirle nada absolutamente para hacerla cambiar. Eso lo llaman reconversión, ¿sí? Lo quieren prohibir a todo nivel. Y entonces la iglesia como que dice, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben? Tranquilos. Ok, listo, si llegan a aprobar eso, no hay problema. Pero nosotros no pararemos de hacer el trabajo de ser luz. Porque ser luz no solo podemos impactar a alguien al hablarle. Podemos orar por una persona para que directamente Dios impacte el corazón de esa persona. Podemos hablar con el corazón de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿ya? Con libertad. Pero también le decíamos a nuestros hijos, el día que venga alguien, un joven, una jovencita, a hablarte de esos temas, a convertirte a ti, tú también nosotros somos inconvertibles. También nosotros vamos a decir un momento, nosotros somos heterosexuales, que significa que a un niño pues le gusta a una niña o que a una niña le gusta a un niño y que nos casamos entre parejas no del mismo sexo. Eso también tendrá que ser respetado en ese panorama oscuro que a veces se ve. Y ahí nos tendremos que parar firmes. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de no caer en el error de suavizar a veces las cosas. ¿Hay corrupción? Es corrupción.
Amén. Porque muchos a veces practican la corrupción. Y la corrupción se practica, ustedes saben que para entrar en la corrupción se hace de una manera muy sencilla. Vinieron a cortar la luz porque se olvidó pagar. Ay, no, tome, le doy 10,000 pesos para el almuercito y no me la corte mientras la pago. Ahí usted está entrando de alguna manera en corrupción. ¿Sí? Porque eso se le vuelve a una persona, a un operario de esos, ya se le vuelve un negocio. Voy a ir a dar una vuelta a ver y ya vengo, pero tengo como hambre. ¿Sí? Entonces, ahí ya entramos en esa masa que mueve la corrupción. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Y esto tiene que cambiar. Si nosotros, siendo creyentes, nos sale un trabajo, usted no puede ir al trabajo a evangelizar a todo el mundo porque a usted no le pagaron para eso. A usted le pagan para trabajar. Si lo pusieron a seleccionar algo, pues ese es su trabajo, tiene que seleccionarlo. A lo mejor en sus descansos, cuando salga de trabajar usted, tal vez le pueda compartir a alguien de eso, porque ese es otro error que está pasando. ¿Sí? Ah, es que mi jefe es cristiano. Bueno, es jefe y va a tener que cumplir unas normas, dar unas instrucciones para todos igual. Porque también hemos conocido el caso de cristianos que terminan botándolos de un trabajo porque los contrataron para una cosa y ahora andan en otra. Llegó tarde. ¿Por qué llega tarde? No, es que esta mañana tenía que orar, que si yo no oro, a su jefe no le importa si usted ora, no ora, si se le cogió la tarde orando, allá le pagan para trabajar, y esto puede sonar no espiritual, pero se dan cuenta que hay un orden, porque a veces todo lo espiritualizamos. No, tenemos que crecer, tenemos que madurar y tenemos que entender que a las cosas se les llama como son. ¡Ay! O qué mal les va a ir a ustedes que dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. No, tenemos que tener un norte, tenemos que tener criterio, tenemos que tener convicción. Juan, capítulo 1, verso 5, en la Reina Valera contemporánea. Recuerde que este mensaje se llama, ¿cómo se llama? Luminosos. Muy bien, luminosos, o sea, alumbramos, somos luz donde estemos. Juan 1, verso 5, en la Reina Valera contemporánea, dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta palabra me encanta. ¿Qué somos nosotros? Luz. ¿Sabe qué dice? Que las tinieblas no prevalecieron contra ellas, contra la luz. Y por allá en otro pasaje dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. O sea, no será más fuerte la mano del enemigo. No será más fuerte la oscuridad. Somos más fuertes nosotros. Pero tenemos que apartarnos, tenemos que entender y pararnos en la postura que tenemos como hijos de Dios. ¿Sí? Como hijos de Dios. Usted sabía que como hijo de Dios, si usted se sube a un tren, a un avión, a un Transmilenio, a un bus, a un automóvil, es como si usted llevara un séquito a bordo. Mi suegro estuvo por allá en un desfile, él no estuvo desfilando, ¿no? Él estuvo por allá en un evento, una ceremonia, la palabra, en la escuela General Santander, y allí llegó el presidente de la República de ese momento. Y mi suegro dice que se siente en la atmósfera cuando un personaje de esos entra a un lugar. O sea, la atmósfera cambia. Es como si trajera algo diferente. ¿Y saben qué es? La autoridad que Dios estableció para los hombres, en ese caso, el de un rey, el de un gobernante. ¿Sí? Pero resulta que esa misma atmósfera, cuando un hijo de Dios entra a un lugar, entra a un supermercado, entra a una tienda, entra a una plaza de mercado, a donde sea, también transmite algo. ¿Amén? O sea, usted no va solo. Dios no nos mandó a la guerra en calzoncillos, para que me entiendan, ¿sí? Porque a veces los cristianos, los derrotados ahí, como que hablamos pasito. No, hermano. Ahora tampoco se trata, aleluya, no. Pero usted tiene que irradiar alegría. Usted tiene que irradiar paz donde usted está. Si usted está irradiando otra cosa, usted tiene un problema tal vez que está entre la luz y las tinieblas.
¿Ya? Esa es la verdad. Porque hay personas que ciertamente a uno le transmiten algo. Hay personas con las que yo a veces digo, ay, yo no quiero hablar con esa persona. ¿Ya? Porque todo el tiempo son groserías, porque todo el tiempo son chistes verdes. Esa persona transmite algo. De la misma manera nosotros transmitimos. Yo quiero que esto quede presente. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Levántese a orar cada mañana. Dele gracias a Dios. Eventualmente tome sus manos y unja su casa en oración. En oración. Y si tiene aceite de la unción, mucho mejor. ¿Ya? Pero si usted ora, usted bendice ese lugar. Usted transforma ese lugar. Cuando se estaba vendiendo el apartamento donde estábamos antes, varias personas dijeron, aquí se siente algo diferente, de las que llegaron a vivir, a mirar allá, perdón. ¿Por qué? Porque esas paredes estaban impregnadas de oración. De hecho, nos llegamos a reunir allá muchas veces. Se hizo la iglesia allá. Y eso queda impregnado en el ambiente. Entonces, tenemos que ser esa luz y entender que las tinieblas no, escúcheme bien, no prevalecerán contra su iglesia. Porque hay personas que están aturdidas. Ay, Dios mío, como que le están haciendo brujería. Ay, eso es que chuzaron el muñeco. O sea, ¿a qué jugamos? Y si usted siente algo así, entonces arrodíllese, póngase en posición de batalla y dígale, Señor, reprende toda obra del enemigo que se levantó contra mí. Yo bendigo mi vida, yo proclamo tu palabra sobre mí y en tu palabra dice que ninguna arma, ¿qué? Forjada en contra de mí prosperará. Escuchen, ninguna y forjada. O sea, en otra versión dice, no han inventado una arma que te pueda destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y eso va ligado al verso donde dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas tu alma no pueden tocar. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Tenemos que proclamar la palabra. Señor, tú eres mi pastor, nos decía Mauricio mientras intercedíamos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Confío en Él estoy confiado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué está bajo la sombra? Vaya usted y trate de sacar un pollito debajo de una gallina a ver qué le pasa. Vaya, trate de coger un pollito que está debajo de las alas de una gallina, y estamos hablando de una gallina. Está demostrado que ni siquiera halcones han podido contra la furia de una gallina que se le quiere llevar un pollito. Es increíble. Y Dios se pone en ese dibujo para decirnos que el que habita al abrigo del Altísimo morará, estará bajo la sombra. O sea, imagínense bajo la sombra de sus alas. Con sus plumas te cubrirá. ¿Sí lo acuerdan? Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá. O sea, le está diciendo, yo soy más bravo que una gallina. Cuidado, se van a meter con mis pollitos. Cuidado, se van a meter con mis ovejas. Yo a veces saludo a mis hijos. Yo por ellos iría a la guerra. Ahora imagínense a Dios, que sí es poderoso. Y usted es su pollito de Él. Usted es luz. ¿Entendemos eso? Muy bien. Juan 12:46 en la versión TLA dice, yo soy la luz que ha vencido para alumbrar este mundo. Perdón, que ha venido para alumbrar este mundo. Yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. ¿Cuántos creemos en Cristo? No podemos vivir en la oscuridad. No, yo creo en Cristo, entonces por ende no vivo en la oscuridad. Ojo, uno puede estar viviendo en la oscuridad, depende de lo que deje entrar aquí, y todo lo que entra aquí, ¿por dónde entra? Por los ojos, por los oídos, ¿sí? A los niños se les decía, ¿cómo era? Cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis oídos lo que escuchan, ¿qué más? Cuidado mi manita lo que hace, a los niños. Pues a nosotros también, hermanos. ¿Qué vemos? ¿De qué nos alimentamos? Todo el tiempo. Porque a veces, si lo ponemos en un porcentaje, seguramente nos alimentamos un poco más en porcentaje de lo negativo. Esa semana que mataron a un empresario en el norte de Bogotá, yo vi esa noticia y esa noticia uno lo, ¿cómo le digo? Lo consterna, lo pone mal.
Pero yo no puedo empezar mi día pensando en esa situación. Y esto puede sonar hasta frío. En todas las ciudades del mundo, todos los días pasan cosas feas. ¿Pero por qué las vemos? Porque tenemos ahí el canal donde todo el tiempo estamos viendo eso. ¿Sí? Yo estuve en una ciudad como Atlanta y en esos días que estuve 19 días, 20 días, bueno, el tiempo que estuve, allá ocurrieron homicidios, allá salieron locos a disparar, o sea, pero yo no vi nada de eso. Uno, porque no vi noticias de Atlanta. Dos, porque estaba enfocado en mi tarea que iba a hacer allá. Entonces yo vi fue lo bonito de Atlanta. Y eso no niega una realidad. Pero si nos enfocamos en esa realidad, que tal vez es en un porcentaje pequeño, nuestro cerebro la agranda. Y ahí podemos estar viviendo, siendo luz, bajo oscuridad, porque estamos todo el tiempo bajo una influencia donde todo el tiempo nos bombardean. ¿Qué pasó en pandemia? Hubo gente que le dio un paro cardíaco, porque todos los días nos daban estadísticas, mostraban gente que se desmayaba en un supermercado y caía muerta. O sea, dígame si eso genera o no genera pánico. Y si lo ponemos en porcentaje, no estoy diciendo que usted no vea noticias. Yo veo los resúmenes de noticias, o a veces veo los titulares y ya. No quiero saber, no, y le sacaron una tripa y luego le sacaron la otra. Yo no quiero ver eso. ¿Sí? De hecho, no estamos en grupos donde a veces, mira, es que un hermano se quemó y muestran el estómago abierto y el hermano vivo ahí lo lleva a una camilla. Y mi esposa es una que les dice, oiga, no es necesario que manden ese material gráfico para decir, oren por él. Yo no necesito saber si el hígado se le alcanzó a carbonizar o no. O sea, eso ya es amarillismo, es morbo y genera en el ser humano, está demostrado, un pensamiento de oscuridad. Entonces, tenemos que mirar si yo, dice el Señor Jesús, yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Pastor, entonces, ¿anulamos la realidad? No, no la anule. Pero usted no necesita estar enterado de una realidad que ocurre en una ciudad como la nuestra, que pasa algo como lo que pasa en la ciudad de Nueva York todo el tiempo, pero no necesitamos poner el foco ahí, pongamos el foco en lo que hace Dios en nosotros, en que nos levantamos sanos, en que nos podemos mover, en que gracias a Dios tenemos salud, en que podemos comer, en que tenemos un tesoro que es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros seres queridos, tenemos una bendición. O sea, hagamos énfasis de esas cosas. Amén. ¿Entendemos eso? Muy bien. Hechos capítulo 13, verso 47. Hechos 13, 47 en la Reina Valera contemporánea. Dice, esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Esa es su misión y esa es mi misión, hermano. Llevar luz donde estemos. Por eso es que les aconsejamos a los jóvenes, no entre en una relación tóxica, no se comporte como se comportan todos los demás jóvenes. ¿Está comprobado que podemos ser diferentes? Sí. Y yo lo digo con autoridad. A mí tal vez la gente hace dirá, ay no, pues los hijos modelos, no, ¿qué haremos? Pero mis hijos marcan la diferencia. Cuando salen a jugar fútbol, cuando vamos a un lugar, son diferentes. Marcan la diferencia. Han demostrado que un joven puede saludar de mano, puede abrazar incluso, se puede sentar a hablar con una persona que le lleve una diferencia de 50, 60 años. Sí, yo los he visto hacer eso. Sí, entonces sí se puede vivir diferente. Han demostrado que se sientan a estudiar y terminan sus tareas y luego viene la diversión porque tienen ya unas prioridades establecidas que ellos mismos han empezado a manejar voluntariamente. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, pobre niño, eso ni sonríen. No, qué rico que usted pasara un fin de semana en mi casa con nosotros. Se daría cuenta que la vida sí puede ser diferente para un joven. Ay, no, eso están en una adolescencia. Otros decían, ay, espere que entre en la adolescencia y verá lo que... No, porque los hemos venido entrenando desde niños para que saluden, para que sean amables, para que se organicen, sin necesidad del rejo o de quién sabe qué. Y a ellos mismos les gusta el orden, ¿sí? Entonces esas son cosas que sí podemos hacer. Podemos tener un hogar diferente.
Hay gente que dice, ay, no, eso entre más se besen, ay, eso debe ser un infierno en la casa. No necesariamente. No necesariamente. Y a veces el que habla desde ahí es porque tal vez le da envidia que eso sí se besan. Y eso es algo que yo admiro de don Vicente y mi mamá. Ellos se dan su besito y se saludan. No le importa si hay 1000 o 2000 o 3000 o estamos todos los hijos o los nietos. Ellos se dan un beso, se dan bocados y nos dan un ejemplo tremendo. No les conozco su primera discusión. No los he visto discutir delante de mí. Ni delante de ninguno, ni hacerle una mirada así matadora, que a veces nosotros lo hacemos, ¿cierto? Los esposos o las esposas, y uno siente que lo atravesaron, ¿sí? No los hemos visto. Entonces se puede. Ay, ¿qué edad tienen ellos? 79 años. ¿Se puede? Se puede dar ejemplo. No hay argumentos, hermanos. No es que yo soy así. Ah, bueno, cambie porque la Biblia nos está diciendo otra cosa. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Y llevar salvación no es otra cosa que presentar al Dios del amor. ¿Cómo se presenta a Dios en la Biblia? Dios es amor. ¿Cómo se tendrían que comportar sus hijos? En amor. Y en amor nos toca perdonar, nos toca tener paciencia. Ayer estábamos en una capacitación para familias pastorales. Y reunir pastores es cosa seria, hermanos. Y más con sus familias, porque cada quien piensa diferente. Pero fue tan bonito podernos meter todos esos cuerpoespines ahí, ¿cierto? Y yo inicié el saludo diciéndoles, bueno, yo voy a saludar como en Alcohólicos Anónimos. Me llamo Segundo y soy ministro. Entonces todos les daba risa, ¿cómo nos va a hacer semejante comparación? Y le dije, no, sí, hay cosas que como ministros tenemos que cambiar, tenemos que superarnos, tenemos que ayudarnos entre otros, ya sea la religiosidad, ya sea el mal genio, ya sea la rabia, ya sea la desilusión. En mi caso yo les dije, hermanos, hace un tiempo yo tuve un episodio fuerte de depresión basado en mi ministerio, en la desilusión que puede generar el ministerio, en el rigor del trabajo, en el cansancio, en la incertidumbre, Dios mío, mis hijos irán a ir a la universidad o no, ¿qué voy a hacer? Uno tiene esas crisis y yo hablé del tema. A mí me encanta destapar la olla a veces, ¿sí? Y fue bueno porque eso hizo que todos los pastores, que a veces no queremos hablar de nuestros asuntos, los hablamos. Fue excelente. Y mi esposa estaba haciendo exactamente lo mismo en el otro salón. Porque de eso se trata. Tenemos que aprender también a ser vulnerables. Y ser vulnerable no es otra cosa más que reconocer en qué yo estoy fallando y en qué necesito cambiar y en qué necesito mejorar y en qué necesito sanar y cómo debo hacerlo. Para eso son los discipulados. Por eso los que no se han inscrito a un discipulado, por favor hoy diga, yo quiero un discipulado, Toby o Moni. Yo quiero un discipulado. Agendémoslo. Y empezamos a trabajar. ¿Ya? ¿A quién vamos a desacomodar en su casa? No a usted, no a su cónyuge, no a sus hijos. Al enemigo. ¿Amén? Hechos 26, 18, TLA. Voy a ir cerrando ya el mensaje. Hechos 26, 18, TLA. Note que no dije ya para terminar, no dije voy a ir cerrando el mensaje. Hechos 26, 18 en la TLA dice, quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que y para que comiencen a obedecer a Dios. ¿A obedecer a quién? Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero les abrirás los ojos, así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados, así serán parte del santo pueblo de Dios. Eso está en Hechos. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Dios. Porque a veces ciertamente le obedecemos a Satanás. ¿Cuándo le obedecemos a Satanás? Cuando pasó una crisis y se armó una tormenta en un vaso de agua en la casa. Por algo como, ¿dónde está el trapero? ¿Sí? ¿Quién dejó esto aquí mojado? O sea, se arma una tormenta en un vaso de agua y se empiezan a sacar caras. ¿Pero qué? Pues yo no, pues entonces usted, es que usted come más que yo. Y salen asuntos que no tienen nada que ver con un trapero.
¿sí? Ahí le obedecemos a Satanás. Ahí le obedecemos a Satanás. ¿Ya? Cuando nosotros nos sentimos menos, que no valemos, que ahí le estamos obedeciendo a Satanás. Lo que nos haya pasado de hoy, de este instante hacia atrás, se llama pasado. Y como dice en una película El Rey León, el pasado quedó en el atrasado. ¿Listo? Bueno, ahora sí, finalizo con este verso. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, en la palabra de Dios para todos. Pero ustedes, ¿quiénes? Nosotros, los hijos de Dios. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿A salir de dónde? De la oscuridad. ¿Y entrar a dónde? A su luz. ¿Cuál era la oscuridad nuestra antes? Pregúntele a mi mamá cómo era esta joyita antes, ¿sí? Y seguro cada uno de nosotros todo lo que hacíamos antes al servicio de la oscuridad. Y ahí tengo que decir, si fuimos buenos haciendo lo malo, entonces tenemos que ser excelentes haciendo lo bueno. Pongámonos en pie. Y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos que nos ayudes a hacer luz en medio de un mundo que se sumerge en la oscuridad. Ayúdanos a entender que somos un pueblo santo, que quiere decir separado para las buenas obras. Ayúdanos a entender que la misión que nos diste es alumbrar a otros con nuestro testimonio, con nuestro servicio, con nuestra manera de actuar, con la manera como hacemos un negocio, con la manera como pensamos. Ayúdanos a pensar lo mejor de la gente y no empezar por lo peor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a hacer nuestra parte. Y esa parte es cambiar, esa parte es ir a ti y decirte, perdóname, Señor, soy una persona soberbia. Perdóname porque no me gusta escuchar consejos. Perdóname porque siento que todo el mundo se quiere montar encima de mí. Perdóname. Tal vez tienen buenas intenciones, pero mi mentalidad no deja ver lo bueno que cada persona tiene, porque ciertamente en cada persona hay una huella que tú estableciste cuando tú dices en tu palabra que nos creaste a tu imagen y a tu semejanza. Ayúdanos a entender, Señor, que aun si hay personas muy difíciles, de lo más vil y menospreciado, tú puedes sacar para avergonzar a lo fuerte. Y tal vez nosotros seamos ese canal para iluminar a esas personas, para que conozcan tu amor. Perdónanos cuando nuestros vecinos no saben que somos creyentes y creen que somos maleantes, porque a lo mejor han escuchado hasta disparos en nuestra casa. Perdónanos, Señor, cuando a veces nuestras palabras han sido las peores, a un tono que no es, y por eso tal vez los demás dicen, por eso yo no quiero ser cristiano. Ayúdanos a mostrar un ejemplo real, a modelarle a otros que tú eres amor, Señor. Ayúdanos a cambiar, a quitarnos ese viejo hombre, esa vieja naturaleza y a nacer de nuevo. Ayúdanos a entender que venimos a aprender de ti, Señor. No solamente a hacer acto de presencia para que tú estés feliz. Tú te pones feliz cuando en lo interior de nuestro corazón hay un cambio. Aquí estamos, Señor, para ti. Te amamos. Y ahora yo quiero que usted con sus propias palabras le diga, Señor, yo procuraré hacerlo mejor para que mi hogar sea un remanso de paz. Me esforzaré con la ayuda de tu Espíritu Santo para dejar de lado esa mentalidad tenebresca, oscura, que tal vez yo he alimentado. Me llenaré más de ti, más de la palabra, que de noticias, de rumores, de comentarios, de malas cosas, Señor. Porque tú nos mandaste que pensáramos en todo lo bueno,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que hay virtud alguna, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensáramos. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si los dichos de nuestra boca te han desagradado muchas veces, cuando nos referimos a alguien con palabras despectivas. Perdónanos, Señor. Hoy queremos sacar eso de nuestra vida y comenzar a que los dichos de nuestra boca sean gratos delante de ti, así como nuestros pensamientos. Espíritu de Dios, ayúdanos a ser luminosos y a enseñarles a otros con nuestro ejemplo y compartirles las buenas nuevas. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Nos despedimos de los que nos ven a través de YouTube o de los que verán este mensaje. Los amamos.